Aumenta la presión en Haití contra el primer ministro en funciones, Ariel Henry, que asumió el ejecutivo del país tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse y que gran parte de la población considera ilegítimo. Henry se aferra al poder alegando que la situación de inseguridad le impide celebrar elecciones, pero la oposición lo responsabiliza a él del creciente espiral de violencia. De hecho, según Naciones Unidas, este enero fue el mes más violento de los 2 últimos años en el país. Más y más personas desplazadas en Haití. En Puerto Príncipe, la capital, centenares de familias huyeron de sus casas el lunes en medio de nuevos enfrentamientos entre pandillas. Los desplazados no tienen a dónde ir, campan cerca a una estación de policía. Tenemos muchas víctimas, aún no sabemos quiénes ni cuántas, pero estamos seguros de que serán muchas víctimas porque hoy ha sido un tiroteo intenso en una zona abierta. Hubo un intenso tiroteo, así que decidimos no quedarnos. Quemaron casas. No sabemos si la nuestra está quemada. Estamos en la calle desde esta mañana. No sabemos a dónde vamos. La situación de seguridad se ha vuelto aún más preocupante en Haití desde el inicio del año 2024. El mes de enero ha sido el más violento desde hace 2 años, según la ONU. Al menos 806 personas no implicadas en los violentos tiroteos que están teniendo lugar fueron asesinadas, heridas o secuestradas en enero. Además, unos 300 miembros de bandas resultaron muertos o heridos, lo que eleva el número total de personas afectadas a 1.108, más del triple de la cifra registrada en enero de 2023. A la violencia de las pandillas se suma un contexto político muy tenso. La semana pasada, grandes protestas ocurrieron para exigir al primer ministro Ariel Henry que deje el poder. Un acuerdo pactado después del asesinato del presidente Jovenel Moïse contemplaba su salida del poder el pasado 7 de febrero, pero esto no fue respetado. ¿Cómo restablecer el control territorial del Estado? ¿Quién y cómo puede reemplazar a Ariel Henry? ¿Qué responsabilidad tiene él de la situación actual? ¿Cómo impacta el regreso del ex policía encarcelado en Estados Unidos, Guy Philippe, a Haití? ¿Va a llegar la misión multinacional liderada por Kenia? ¿Qué papel debe jugar la comunidad internacional? ¿En qué punto está la investigación por el magnicidio de Jovenel Moïse? Lo debatimos en France 24 con Sabine Manigat. Ella es socióloga, politóloga y consultora investigadora en la Universidad Quisqueya de Haití, y también con Louis Jean-Pierre Lauriston, doctor en ciencia política. Sabine, Louis, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al debate de France 24. Antes de empezar, les recuerdo a ustedes, a nuestra audiencia, que pueden hacernos llegar sus opiniones en las redes sociales de France 24 con el numeral El Debate F24, y que también pueden repetir este y todos los programas del canal precisamente en nuestro canal de YouTube y en las principales plataformas de audio, en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ahora sí, empezamos a abordar la situación en Haití. Sabine y Luis, luego nos remontaremos en el contexto del país, pero antes, para dejar claras sus posturas de análisis, les pido una breve referencia a, según ustedes, qué pasó este mes de enero, por qué hay esta escalada de violencia. Sabine, empiezo por usted. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, gracias al doctor que nos acompaña en esta entrevista. Lo que pasó en el mes de enero, en realidad, es el resultado de una situación en que el empate, el bloqueo total entre un gobierno, un poder ilegítimo, que en 2 años y medio no ha sido capaz de restablecer ni las instituciones ni la seguridad, y una población que ha llegado ya al colmo de la exasperación, de la crisis, de la fatiga por la represión y por el bloqueo incluso de la economía. Y esto se cristalizó en una fecha que ha sido mitificada, o por lo menos que ha quedado en la historia de Haití como una fecha simbólica, que es el 7 de febrero,
que recuerda la caída de la dictadura duvalierista en 1986 y que también recuerda el día en que normalmente se hace la pasación, la instalación de un nuevo presidente después de las elecciones. Entonces, esta fecha como que cristalizó ese empate y esa polarización entre las dos fuerzas y resultó en un día de intensa movilización, de muchas manifestaciones, también mucha represión, y al día siguiente, el 8, empezó de nuevo a crecer el nivel de represión y la salida de los grupos gangsteriles. Es de notar que el 7 de febrero no intervinieron las pandillas, intervino la población. Fue un día de manifestaciones y de represión policial. Sabine, muchas gracias por este primer análisis de contexto. Luis, le pido también su postura, su lectura sobre lo que ha sucedido estas últimas semanas, haciendo énfasis en esta fecha del 7 de febrero que mencionaba Sabine. Mira, buenas a mi compatriota, buenas a todo el mundo. Lo que pasa es que como Ariana había prometido de entregar el poder al llegar al 7 de febrero de 2024, entonces la tensión se monta por esta situación, porque ellos sabían muy claro que no iban a entregar el poder el 7 de febrero, porque hay una situación con Ariel. Ariel tiene dos problemas. Para que Ariel salga de este poder, alguien tendría que garantizar a Ariel que no va a la cárcel o no le van a perseguir por el asesinato de Jovenel Moïse. Entonces, las personas que están en contra de él para que él dimisione, para que dimite, tendría que ofrecerle alguna puerta de salida. Y es esta puerta de salida que no tiene y hace que se vuelva más. Sabine, le pido su opinión sobre lo que acaba de mencionar Luis, y es que Ariel Henry no está abandonando el poder porque no tiene garantías de que no se le acuse por el asesinato de Jovenel Moïse. ¿Cómo ve usted esta posición? Bueno, sí, hay mucho de cierto en lo que acaba de decir el doctor Lauriston, porque en general la gente que deja el poder en Haití, muchas veces en condiciones de emergencia y de crisis, eso es lo primero que le preocupa. Y en general la salida, esas salidas de políticos se da en un marco de relativo control de la situación por las potencias, vamos a decir, protectoras de esa gente. En este caso, mayormente, esencialmente, los Estados Unidos, que están manteniendo a Ariel Henry en el poder desde hace más de 2 años. Pero el problema no está ahí. Yo diría que durante esos 2 años y medio han habido fuerzas, tanto políticas como de la sociedad civil, que han insistido en manejar una salida negociada de este gobierno que no tiene legitimidad, pero que tampoco tiene reemplazo legal porque todas las instituciones fueron dejadas de lado por la falta de elecciones que también incumbe a ese poder que no ha sido capaz de organizar elecciones ni de asegurar la seguridad. Entonces, sí había puerta de salida, por lo menos al principio y durante un cierto tiempo. Han habido algunos intentos con la CARICOM, con la OEA, con instituciones norteamericanas para facilitar una negociación, pero una negociación que debería de desembocar en la salida de Ariel Henry. Pero como se niega, estamos en esa situación de empate. Pero, Sabine, usted ha utilizado la misma formulación las 2 veces, que es que este gobierno no ha sido capaz de restablecer el funcionamiento de las instituciones. Le pregunto, Luis, en su opinión, si es que este gobierno no es capaz o no quiere. Yo creo que no tiene voluntad. No tiene voluntad por una sencilla razón. Si uno mira, esta semana este gobierno está tratando de desarmar el BESAP. Es una institución
del Estado que provee seguridad, sobre todo en el entorno de la naturaleza, no me acuerdo el nombre, el BESAP. Entonces, ¿qué pasa? Ellos quieren desarmar al BESAP. BESAP tiene más o menos unos 15.000 soldados bien entrenados. Ellos quieren un enfrentamiento entre el BESAP y la policía, cuando el problema principal son las pandillas. Ahí empieza la sospecha. Si ellos pueden pedir a que la policía va detrás de BESAP para desarmarlos, entonces no hay voluntad ni siquiera para desarmar las pandillas. Palabra más, palabra menos, si alguien me pregunta si Ariel Henry apoya a los pandillas, yo diría que no apoya, sino Ariel Henry se comporta también como si fuera un miembro de esas pandillas. Sabine, le pido que ofrezcamos un poco de contexto a nuestra audiencia sobre lo que es esta brigada a la que se refería Luis, esta brigada medioambiental, ¿no? En un inicio dirigida a proteger el medio ambiente en Haití, pero que sin embargo está cobrando otro rol ahora mismo. Sí, tal vez con el permiso del doctor, una precisión que es también una rectificación. El BESAP no tiene esa cantidad de miembros. El BESAP debe tener entre 800 y 1.200 elementos suscritos, o sea, porque es efectivamente una brigada de protección del medio ambiente y de las áreas protegidas que hasta ¿cuándo fue la crisis de la... Parece que estamos teniendo problemas de conexión, Sabine. No sé si nos escucha bien. Parece que la conexión va un poco lenta, cuestiones de estas comunicaciones virtuales. Nos estaba explicando efectivamente el objetivo de esta brigada y su rol actual. Sí, es una brigada que tiene entre 800 y 1.500, 1.200, 1.500 personas que han sido entonces formadas para proteger las áreas, los parques, las áreas verdes y las áreas protegidas. Esta brigada surge en el contexto de una crisis que hubo en la frontera, en donde, contrariamente a lo que hubiera podido suceder, que la policía o el ejército se hiciera cargo de la protección de esa crisis que hubo entre República Dominicana y Haití a la frontera, se presentaron esos miembros del BESAP. No se sabe muy bien cómo y por qué, porque no es su rol y nunca había tenido un protagonismo ni en la crisis política ni en los enfrentamientos. Resulta que hoy aparece al lado de ese ex militar expreso Guy Philippe, que también aparece de repente salido de los Estados Unidos hace algunas semanas, y toda esa gente, junto con políticos también que buscan visibilidad y protagonismo, toda esa gente se está reclamando la salida de Ariel Henry, pero sin presentar primero sin presentar un programa, pero también sin que se sepa que tengan la posibilidad ni la capacidad de hacerlo. Entonces es una situación donde uno sospecha que detrás de eso Ariel Henry mismo y los que lo sostienen están jugando, están manipulando tanto las pandillas como el BESAP. ¿Usted, Luis, está de acuerdo que detrás de este caos, de estas manifestaciones, estas protestas, la violencia de las pandillas, está Ariel Henry y su entorno manipulando la situación? Yo no creo, disculpe por desacuerdo con mi compatriota, no creo por una sencilla razón. La realidad del país habla por sí solo. La gente tiene hambre, la gente está desplazados. Entonces no podemos decir que de pronto hay una manipulación de pronto de parte de Ariel Henry, porque lo que están reclamando es algo real.
que no se puede como de pronto inventar. La gente tiene hambre. Ariel Henry no tiene por qué estar en el poder después del 7 de febrero. Entonces yo no creo. Lo que sí creo que el padrino de Ariel Henry, porque el Guy Philippe es de Tête-Calais, que es PHTK. Eso sí, yo creo que PHTK está detrás de los dos bandos, tanto detrás de Ariel Henry como detrás de Guy Philippe. Eso sí, yo tengo mis sospechas sobre esto. ¿Qué opina usted, Sabine? Sabine, no sé si nos escucha. Le preguntaba su reacción a lo que ha dicho Luis. Parece que no estamos teniendo la mejor de las conexiones ahora mismo a nivel de audio. Luis, entonces quisiera retomar lo que usted nos estaba comentando. La situación del país habla por sí sola, hay un descontento con la gestión de Ariel Henry. Estábamos mencionando este regreso de Guy Philippe, quien estuvo condenado en Estados Unidos y ha sido devuelto, extraditado a Haití. ¿Qué papel puede jugar este regreso? Que recordemos, para ofrecer un poco de contexto, él ya se ha aliado con esta brigada armada que usted mencionaba. Lo que pasa, Guy Philippe es un instrumento. Guy Philippe no es sino un instrumento, lo mismo que pasó en 2004. Guy Philippe fue la prisión de Guy Philippe que dejó a Aristide fuera del poder en 2004. Ya estamos en 2024, lo mismo, porque Guy Philippe recuerda que fue un militar y la mayoría de los BESAP son antiguos militares también. Ellos, como si fuera una hermandad entre ellos. Entonces, por eso mismo, Guy Philippe tiene hay una realidad que ellos van a aprovechar, como le estaba diciendo. Guy Philippe es del mismo partido político que metió a Ariel Henry en el poder, que es PHTK. Entonces yo creo que el padrino o el padre de los dos, que es el presidente Martelly, yo creo que está jugando con las dos bandas. Como sea, va a quedar en el poder. Por ejemplo, dentro del poder del gobierno de Ariel Henry hay unos enemigos de PHTK. Por ejemplo, André Michel. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ellos están en la puja. Si hay unas elecciones, André Michel, los enemigos dentro del gobierno, puede representar un obstáculo para ellos para mantenerse en el poder cuando haya elecciones. Entiendo por lo que está diciendo que estará en desacuerdo con una cosa que le voy a leer, pero igualmente me gustaría hacerles reaccionar a un análisis de Inside Crime que dice que Philippe podría aprovechar sus conexiones políticas, económicas y policiales para insertarse en la carrera presidencial y mitigar el impacto de la violencia de las pandillas a través de medidas institucionales. Luis, ya que estaba con usted, le pido su respuesta a esto. Mi respuesta es Guy Philippe en cuestiones de seguridad es su experiencia. Como militar, cualquier militar lo único que sabe es pelear contra la inseguridad. Entonces, él puede ser una respuesta a la seguridad, pero yo dudo su capacidad para gobernar el país. Tiene la capacidad para gobernar el país. Inclusive, yo creo que después de Ariel Henry podemos ver más y más violencia. ¿Por qué? Actualmente la oposición, aunque fueron enemigos entre ellos, ellos tienen un enemigo común, que es Ariel Henry. Actualmente todo el mundo está detrás de Ariel Henry para que dimite. Pero cuando Ariel Henry se va y no tienen una alternativa, entre ellos van a empezar una guerra entre ellos también. Claro. Sí, una situación que puede extrapolarse a muchísimos contextos. Sabine, para cerrar con esta cuestión del rol de Guy Philippe, le pregunto a usted. Sí, lo que estaba tratando de decir cuando se cortó la comunicación es que si estamos hablando, y el doctor lo dijo, de que PHTK está detrás de todo esto, entonces sí, estamos hablando de que Ariel Henry es parte
de esta situación. Es el problema porque no se quedó ahí sin que pasara nada en 2 años y medio, ni intentos de elecciones, ni intentos de control de las pandillas. Hemos vuelto a perder la conexión por el momento con Sabine. Luis, le pediría que ofreciera a nuestra audiencia un poco de contexto sobre quién es PHTK. PHTK es el partido político del presidente antes de Jovenel Moïse, que es Michel Martelly. Este presidente, cuando entregó el poder a Jovenel Moïse, él le dijo a Jovenel Moïse muy claro: yo le entrego el poder redondo, usted me lo devuelve redondo. Entonces, ¿qué pasa? Los últimos meses del gobierno de Jovenel empezó a cambiar un poquito para hacer unas elecciones donde no favoriza, PHTK no recibe como el poder, como entregó el poder a Jovenel. Entonces, de ahí puede que, yo no estoy acusando a ellos directamente, de este problema empiezan las razones de pronto por la muerte de Jovenel Moïse, porque se sabe que Jovenel Moïse ni siquiera tenía la posibilidad de despedir la empleada de su casa, la empleada que lo que cocina, sino todos estos que lo cuidaba eran de PHTK. Entonces uno pensará, ¿por qué la policía que estaba cuidando a él este día, por qué abandonaron los puestos? Y le pregunto, para precisamente seguir con esta cuestión de las responsabilidades del magnicidio de Moïse, han sido hallados culpables personas relacionadas con la autoría material de los hechos, pero ¿usted cree que en un futuro cercano vamos a conocer con pruebas y con condena quién dio la orden del asesinato? No creo, por una sencilla razón. Si hay alguien, si un presidente lo matan dentro de su casa, en su cama, va a ser imposible encontrar quién es el autor intelectual de este crimen. Porque si fuera en la calle, ¿qué está pasando en la calle? Lo disparan, de pronto podría llegar al autor intelectual del crimen. Pero dentro de su casa, algunas personas inclusive inclinan hacia la esposa, cosas que no puedo decir porque no hay prueba, pero es imposible encontrar el autor intelectual, sobre todo si lo internacional, las grandes potencias, sobre todo si participan en este crimen. Y Luis, ahora para ponernos en el escenario necesario para que Ariel Henry abandonara el poder, como pide gran parte de la población de Haití, ¿qué debería suceder según usted? ¿Cómo se podrían celebrar elecciones? ¿Quién podría organizarlas? ¿Quién podría reemplazar? ¿Y qué papel jugarían las pandillas en todo esto que controlan parte del territorio? Muy buena pregunta. Lo que pasa, mira, un contexto en Haití. 98% de los puestos de trabajo que hay en Haití del empleo lo provee el Estado. Significa, una persona que está trabajando en el gobierno de Ariel Henry, hoy en cualquier gobierno, cuando deja el gobierno pierde su empleo también. Es decir, cuando Ariel Henry, para salir del poder, yo creo que tienen que organizar una manera de pronto para que Ariel Henry salga del país, porque ninguna persona tiene la autoridad de pronto darle una amnistía a Ariel Henry, porque nadie tiene esta autoridad, porque las instituciones no están. Entonces, yo creo que la mejor manera que Ariel Henry pudiera salir del poder sería los Estados Unidos o cualquier gobierno exterior, sobre todo las potencias, vienen como siempre con un avión militar, lo sacan del poder. Pero para que ellos hacen esto, tienen que tener la certeza de que el poder no va a caer en mano de una persona que ellos no tienen control. Ahora bien, para controlar las pandillas, para hacer las elecciones en Haití, desde 1804, cuando se independizó el país, es muy raro que haya elecciones sin pandillas. Sabine, le pregunto a usted qué puede ofrecer el Estado o quien sea la contraparte a una negociación con las pandillas, precisamente a estos grupos armados, para que se desmovilicen o acepten ceder su control territorial precisamente al Estado.
Bueno, es complicado plantear la cosa así porque es darle crédito a un desarrollo gangsteril que no tiene absolutamente nada que ver con oferta política cualquiera cuando uno habla de negociación. Lo que hay que hacer es ponerle orden, el ponerle orden con una policía y unos cuerpos armados que sí existen en el país y pueden hacer el trabajo. Por lo menos los directivos tanto de la policía como del ejército lo han dicho varias veces, que sí se puede resolver el problema, pero el respaldo que tienen esas pandillas, que es un respaldo político y económico, impide que se pueda pensar en una solución para acabar con ese nivel de inseguridad. Mientras tanto, la gente manifiesta contra esta situación, no manifiesta solamente por el hambre. No han habido sublevaciones de hambre en Haití desde hace años y la gente sí tiene mucha hambre, pero manifiesta para tener la libertad de transitar, la libertad de hacer sus cosas, de ir y andar, porque el país está totalmente bloqueado, y la libertad de poder también tener instituciones y tener legalidad y tener una normalidad, como se dice, Y como Sabine, se suele decir últimamente. si usted dice que Sí. los cuerpos policiales existen y podrían combatir estas pandillas, pero el problema es que estas pandillas son fuertes por un respaldo económico y político, ¿cómo resolver esta situación? Bueno, el problema es que la gran mayoría de la población, afirmo yo, es mi convicción, y las organizaciones civiles y políticas que están por un cambio sí tienen una propuesta. No tienen la capacidad, no tienen el poder, pero sí tienen la legitimidad y la propuesta de hacer, de negociar la salida de este gobierno que no ha podido, no ha querido hacer nada en 2 años y medio. Sí. Entonces, lo que se nos presenta es que, bueno, tiene que haber una intervención, pero no es la primera vez que se interviene en Haití para ayudar a un país que solo pide que le dejan escoger su destino. Claro. No que intervengan para hacer cosas que... ¿Por qué es que la policía no se mueve? Es una pregunta que habría que hacerse. Pero ahora cerraremos el programa porque nos vamos quedando sin tiempo con el tema de esta misión multinacional liderada por Kenia, pero antes, Luis, quería tener también su respuesta a esta pregunta. Si las pandillas están apoyadas económica y políticamente, ¿por quién? Le pregunto. ¿Cómo acabar con su control? Es muy fácil acabar con el control de la pandilla. Primero, controlar el ingreso de las armas, las municiones que utilizan, porque ellos no fabrican. Primero, significa tenemos instituciones que controlan el ingreso de las armas y de las municiones. Con esto, yo creo que empiezan a fortalecer las instituciones y que la policía y la Fuerza Armada sean como en mano, como si fueran instituciones del Estado, no al servicio de políticos, no al servicio de gente privado, sino al servicio del Estado. Por supuesto, se necesita una mejor remuneración, porque la policía gana mucho menos que cualquier pandilla con chanclas. Muy rápidamente, Luis, le pregunto, ¿de qué intereses privados habla? A intereses privados, hay personas en Haití que tienen puertos, que son dueños de puertos. Imagínense una persona donde entra contenedores y esta persona no tiene que decir nada a nadie. Solamente el contenedor llega como si fuera en su casa. Pues ahora, para ir cerrando... Una oligarquía monopolista, sí. Disculpe, Sí, no. Una oligarquía monopolista que apoya ese Estado. Es una connivencia entre la oligarquía monopolista y el actual gobierno. ¿Y una oligarquía de qué sector económico, Sabine?
de los principales sectores económicos de este país, que son las maquiladoras, las industrias de reexportación, el gran comercio de algunos productos de exportación como el café, el cacao, el vetiver, y por supuesto el comercio import-export, que en realidad está acabando con la agricultura de este país y está enriqueciendo a esa oligarquía, que controla los puertos, que tiene los puertos, como bien decía el doctor Lorenzo. Es un monopolio férreo que no quiere ceder. Pues como ambos han señalado, está sobre la mesa esta nueva intervención internacional en Haití, liderada sería por Kenia, en este caso, según aprobó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a pesar de que ahora esta misión está suspendida por el fallo de un tribunal de Kenia que consideraría inconstitucional mandar policías fuera del territorio keniata. Les pido, antes de acabar con esta conclusión, que oigamos las palabras del presidente vecino de República Dominicana, Luis Abinader, llamando a la intervención internacional, y por otro lado al ex primer ministro Claude Joseph, quien estuvo en entrevista con Marc Perelman, compañero nuestro de France 24, rechazando esta intervención. Evitemos que Haití termine arrastrado por el caos y la anarquía. No permitamos que la crisis que allí se vive se expanda por toda la región. O luchamos juntos para salvar a Haití, o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. Es un llamado a la comunidad internacional y a Francia en particular para que dejen de apoyar a este primer ministro que está utilizando el sistema judicial haitiano a su favor y que quiere convertir a Haití en una dictadura total a toda costa. Así que detengan este apoyo y mejor apoyen al pueblo haitiano. Por eso llamo a la movilización general en todo el país. Sabine, en su opinión, ¿cuál debería ser el rol que juegue la comunidad internacional, si debe jugar alguno, para resolver la situación en Haití? Por supuesto, Haití no está aislado, no puede quedar aislado. La comunidad internacional tiene un papel que jugar, pero el primer papel, digamos, los aspectos históricos que conocemos, el primer papel es el respeto a la soberanía de ese país. Un respeto que permitiría que tuviéramos soluciones alternativas novedosas para reconstruir un país donde todas las instituciones están en estado de ilegalidad, de ilegitimidad, porque no han habido elecciones. Pero para reorganizar el país, ¿por qué una intervención extranjera de las que ya hemos tenido tantas que ya se sabe que no funcionan y que sobre todo toda la población está rechazando? Claro. Lo primero que rechaza esa población es la intervención extranjera. Porque solidaridad y apoyo vamos a necesitar, pero primero respeto a la soberanía, a las decisiones que los haitianos mismos puedan tomar para resolver esta situación. Porque claro que hay parte de la población que considera ilegítimo a Ariel Henry, pero fue él quien solicitó esta misión internacional. Luis, ¿qué opina usted? Sí. Mira, Ariel Henry solicitó la intervención internacional para protegerse. Yo miro bien las intervenciones de ellos cuando hablan en radio, en televisión, siempre están hablando, estamos esperando a la fuerza multinacional para controlar esto. Pero ellos quieren la fuerza internacional para segurizar, para asegurar la continuidad de Ariel Henry en el poder. ¿Por qué? Si traemos 1,000 soldados, 1,000 policías kenianos, ellos no van a estar donde están las pandillas. Ellos van a proteger las grandes instalaciones y las casas de los ministros. Ellos no van a ir donde hay problema de desplazamiento de la población. Pues Luis, Sabine, nos quedamos sin tiempo, así que les pido una conclusión muy rápida sobre qué consideran que va a pasar si Ariel Henry se continúa aferrando al poder. Sabine, muy rápidamente. Solamente puede empeorar la situación. No hay otra salida que realmente permitir un cambio
de gobierno que permita empezar a reconstruir el país. Y hay soluciones, hay fuerzas, hay una gran necesidad y la población haitiana con sus organizaciones, sus asociaciones como el Grupo Montana, tiene soluciones a la vista y tiene la voluntad. Luis, su conclusión. Mi conclusión es que Ariel Henry no va a querer salir del poder. Ya no va a ser fácil. Salvo que los Estados Unidos dicen que vamos y lo recogen en Haití, pero ellos no van a salir del poder. Y la peor de las cosas que puede pasar a él, lo mismo que pasó a Jovenel Moïse. Luis Sabin, pues lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Ha sido un análisis muy interesante. Lamentamos los problemas técnicos que han ido surgiendo, pero les agradezco muchísimo su participación en esta emisión del debate. Seguro que tendremos ocasión de volver a conversar. Muchísimas gracias y buenas noches para ambos. Y antes de despedirnos, agradecer como siempre al equipo de producción y al equipo técnico que hace posible esta emisión en France 24 y a ustedes por su atención. Ya regresamos.